Buenas tardes, Wendy. Hola, Wendy. Ya se estaba protestando, ya se. Hola, señor. Ya se protestando. Wendy, ¿cómo estás? Hola, Wendy. Hola, señor, ¿cómo está? Bien, mi amor, ¿no te sirve el audio? El del computador no. Ah, ya, o sea que entra por dos dispositivos. Sí, señor. Bueno, no hay problema. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va Yasser? Bien, señor, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho que estén bien. Hay que seguir cuidándonos. Bueno, van ingresando sus compañeros. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, me alegra saludarte. Hola, Eva, ¿cómo estás, Eva? Buenas tardes a todos. Hola, señor, ¿cómo está? Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios, señor, y a usted. Bueno, gracias a Dios también bien. Aquí. Me alegra porque estoy con ustedes en el día de hoy. Sé que hace sueño, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Ya se no quería entrar hoy a clase. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Por dónde quedamos la clase pasada? ¿Qué más un recorderi? Estábamos hablando, En la psicología forense, sí. quedamos por la psicología forense. No terminamos de explicarla, ¿no es cierto? Psicología forense. Dani, tú le explicaste. Dani hizo la exposición. Dani no ha ingresado a clase. Yo creo que Dani no estaba explicándola, no sé, no recuerdo bien. Bueno, hoy terminamos la psicología forense. Vamos con la psicología jurídica y criminal que le toca a Wendy. Señor, ya ella explicó lo de forense, de hecho creo que usted también nos dio unos ejemplos y todo. Ok, vamos a hacer un recorder y sí, ya explicó. Bueno, mis amores, de acuerdo a lo que ya vimos de la psicología forense, ¿quién me da un concepto de qué es? ¿Qué es la psicología forense? Esta rama de la psicología es un poquito, no difícil de aprender, no, sino que a veces nos tiende a confundir con las otras ramas de la que es la psicología criminal y la psicología jurídica. Tienen muchas similitudes, pero hay algo que la diferencia. Entonces, quiero que primero les quede claro qué es la psicología forense para que puedan entender las diferencias entre las que vienen, que son la criminal y la jurídica. Entonces, ¿qué es la psicología forense? ¿Quién me dice qué entendió sobre esta psicología? Rama de la psicología. Voluntario. No todos al tiempo. Es la ciencia que estudia la mente humana y los La, Señor, procesos mentales. ¿Los procesos qué? Mentales.
Bueno, por ahí va. Señor, Ujú. yo pienso que son los psicólogos forenses son aquellos que trabajan conjuntamente con abogados, jueces, fiscales y otros profesionales del derecho, señor. Muy bien, Rubén, muy bien. Por ahí es. Sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, Mari. ¿Mari fue la que habló o Wendy? Mari. Mari. Yo sé. Bueno, Mari. La psicología forense no es una ciencia, es una rama de la psicología. ¿Oíste? Que se encarga, una rama de la psicología que se encarga de estudiar, sí, el comportamiento del ser humano, porque ellas recuerden que va muy de la mano con la psicología clínica, pero ella se centra en estudiar todo lo que tiene que ver con los procesos mentales de aquellas personas que están inmersas dentro de un delito como tal. Tenemos que tener claro que la psicología forense es la que estudia todo el comportamiento que afecta el derecho penal o las personas que están inmersas ante una situación de pronto en este caso, una situación delictiva. Hablamos que la psicología forense se encarga de hacer un informe psicológico, una valoración psicológica de aquellas personas que están inmersas ante el crimen o ante una situación de pronto que necesite una sanción jurídica. Hablamos que el psicólogo forense es aquel que realiza con ciertos instrumentos, con ciertas pruebas, una valoración de manera objetiva a esa conducta del ser humano para ayudar al juez, como decía Rubén, al juez, al abogado y a todas las personas de la rama judicial a dar, no es el que determina, o sea, no con el informe del psicólogo forense podemos decir si la persona es declarada imputable, inimputable o la persona es sentenciada, pero con el informe que el juez da, ayuda a dictaminar una condena. También hablamos de que la psicología forense, el psicólogo forense son expertos, son unos expertos, hacen peritajes, es los que indagan, los que averiguan, los que están buscando o reconstruyendo todos los procesos que se dieron en ese momento que se cometió de pronto el delito como tal. Entonces ellos están buscando datos que ayuden a determinar o que ayuden para hacer una valoración psicológica a esa persona. Hablamos por lo menos de muchos casos, porque el psicólogo forense es el que asesora a lo que tiene que ver con el jurado o con el juez. Es el que evalúa, sí, el estado emocional del acusado. Más que todo en este caso son de los acusados, porque ellos a través del informe es el que van a determinar si es culpable o no. Valora los daños psicológicos de la víctima, también valora la parte psicológica de los testigos. Ustedes saben que cuando hay una escena del crimen, intervienen diferentes agentes. Está la víctima, el victimario, los testigos. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Las personas que sufrieron la agresión. La persona que sufrieron la agresión. En este caso, el psicólogo forense también tiene que entrar a valorar el estado emocional de esa víctima, siempre y cuando quede con vida. Esa víctima tiene que mirar cuál es el estado emocional, porque muchas veces ante una situación conflictiva, ante una situación penal, las víctimas también son las que más reciben daños psicológicos. Entonces, el psicólogo forense también tiene que hacer un proceso de valoración y de estudio para determinar cuál es el daño psicológico. Yo no sé si yo les coloqué de pronto un ejemplo. A veces hay situaciones o escenas de crimen que son como crónica de una muerte anunciada. Un ejemplo, por lo menos, si la víctima en este caso es una persona de pronto celosa, que tiene un trastorno, estoy hablando de la víctima, de pronto tiene un trastorno emocional,
en cierto momento provocó ciertos comportamientos en esa persona que es el victimario. Hay casos de que la víctima es la que provoca las situaciones, entonces la otra persona tiene una reacción agresiva. Entonces el victimario, digamos que la víctima murió, entonces también eso también puede ser utilizado a favor del victimario. El victimario actuó de pronto bajo, ¿cómo es que se llama? En defensa propia. Entonces, eso también le ayuda al psicólogo forense determinar que la persona no es culpable ante una situación. Entonces, siempre el psicólogo forense tiene que analizar los agentes que hacen parte de esa escena del crimen como tal. Y también en muchos casos yo les dije que cuando una persona tiene un trastorno psicológico, en este caso el victimario, tiene un trastorno psicológico, ustedes tienen que saber que hay una ley que esas personas no son juzgadas de la misma manera que una persona que no tiene problemas emocionales. ¿Se acuerdan que eso se llama imputable? Que la persona no era consciente de los actos al momento de cometerlo. Entonces ella tiene que recibir ayuda psicológica para poder sanar ese conflicto, poder superar ese conflicto y después es que se puede ir a un centro de pronto carcelario común. Pero eso también lo define el psicólogo forense, realiza los estudios y eso lo define es el juez. Entonces tenemos que tener claro que el rol del psicólogo forense es un rol que realmente tiene varias funciones. Estudia, hace valoración, investiga, diagnostica, después realiza un tratamiento, realiza una intervención terapéutica con la persona, que en este caso es el individuo. También ayuda a la familia. Y no solamente psicólogo forense hace el informe, sino también hace intervenciones de prevención, rehabilitación a los que están en un centro penitenciario como tal. Entonces, miren todas las funciones del psicólogo forense en lo que tiene que ver con la parte judicial. Entonces, recuerden que también el papel del psicólogo es como un perito, yo les dije, es por lo menos el que se encarga de valorar todo lo que sucedió, los testigos, cómo se dieron los hechos, todo lo que el medio, la escena del crimen, en fin, muchas cosas. Y el psicólogo forense tiene que tener sobre todo una buena ética profesional, porque de acuerdo al informe que del psicólogo forense es que va a ayudar, va a favorecer o no va a favorecer, en este caso, las situaciones de la defensa. A veces hay abogados que son astutos y cuando quieren de pronto ayudar a los defendidos, en este caso, ellos recurren a un psicólogo forense para que alteren un informe y declaren que de pronto la persona, su cliente, tiene un trastorno emocional. Entonces, de pronto hay psicólogos, por lo menos en el caso de la niña de Bogotá, de una persona, no me acuerdo mucho, de Juliana. No sé si Tan bonito. es. Ese señor también al comienzo quisieron alterar el resultado porque decían que él tenía un trastorno psicológico. Entonces, no sé si hicieron los estudios, pero después comprobaron de que él no tenía ningún trastorno psicológico, pero sí hay situaciones que se pueden presentar. Entonces, porque el psicólogo forense es el que tiene de pronto la facultad para hacer esos análisis como tal. Ellos utilizan pruebas psicológicas. Eso ellos tienen que utilizar unos test psicológicos, test de personalidad. Esta lámina que nosotros vemos aquí es la lámina del test de Rocha, que son 10 láminas en las cuales son diferentes figuras que se le muestra a la persona va a decir que observa y de acuerdo a lo que observa, el psicólogo va analizando. Entonces, son pruebas que ayudan mucho a este proceso de la psicología forense como tal. De la psicología forense también
Como les dije, se encarga también de la parte judicial de los menores, aplicación de los derechos de familia, aplican los derechos civiles. Realmente un psicólogo forense tiene mucho campo de acción. Como quedó claro, mis hijos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Todo claro. Todo claro, señor. Bien. Dani, claro. Sí, señor. Jesús, claro. Yo no les dejo un estudio de caso. No, señor. De la psicología forense, no. No. Bueno, yo les voy a dar, no es como un estudio de caso como tal, les voy a dar una situación, problema y ustedes le van a responder aquí. Por lo menos si una persona, digamos que es una pareja que tiene, pongámosles, 3, 5 años o 6 años de casado. Antes de casarse, ellos siempre tuvieron una relación un poco tormentosa, donde el celo era el epicentro de la relación. Tanto él era celoso como ella era celosa. Cuando ya se casaron, eso se volvió, digamos que en un momento desaparecieron los celos por 1 año, 2 años. Después volvieron a nacer esos celos, pero por parte de la muchacha. Resulta que ella les revisaba el celular, todo, siempre estaba controlándolo, las redes sociales, en fin, ella siempre celaba a su esposo. En un momento de discusión, digamos, en un momento que estaban discutiendo, ella comenzó a agredir físicamente a su esposo. La agredió físicamente y él también se defendió. Pero en ese momento de forcejeo entre ellos dos, resulta que la que salió, en este caso, muerta, vamos a poner muerta, fue ella y no él. Si ustedes fueran psicólogos forenses, ¿cómo reconstruirían o qué informes realizarían ante este caso? Tienen 5 minutos para pensar y le voy a preguntar al azar. ¿Qué harían ustedes con él? ¿Qué analizarían? ¿Qué aspectos van a analizar? ¿Cómo lo analizarían? ¿Cómo trabajarían? Ustedes tienen 3 minutos. Señor, yo tengo una pequeña idea. ¿Le puedo decir? Claro. Bueno, en mi caso, como psicóloga forense, tomaría, digamos, muestras a la que falleció, a la mujer. También hablaría con el esposo, porque algunos, digamos, cuando una persona tiene rabia y no la controla, puede pasar eso. Y le daría, o sea, una charla, digamos. No ¿Cómo? Dani, no te escuché bien. ¿Cómo? No me escuchó. Bueno, o sea, la persona desde que el falleció, comienzo. Repítamelo desde el comienzo. Dame tu idea de nuevo. ajá, Pero dale. la persona que falleció, Ajá. o sea, la mujer, en este caso, yo como psicóloga forense hablaría con lo que es la negocia, que me den todos los resultados y todo eso. También hablaría con el que fue el víctima. Tendría, digamos, que una terapia o algo así, no sé. Y ahí vería la causa. Bueno, aunque también fue el impulso de la mujer. Y el hombre ahí, como usted lo dijo, él se defendió y resultó muerta fue la esposa. Bueno, entonces ahí le daría, digamos, una charla
lo metería en tratamiento para que no, digamos, no acumule esa ira que tuvo en ese instante que mató a su esposa. Así, no sé si Sí te entendí, Dani, ahora sí. Bueno, lo que haría Dani en este caso, primero que todo, hacer una investigación o recolectar los datos de pronto del proceso que le hicieron a la víctima, en este caso, todo lo relacionado con ella en momentos de el asesinato. Irías a medicina legal para que te diera ese informe. Después tú vas y valoras en este caso, el victimario, le realizarías unas terapias psicológicas para mirar por qué lo hizo o para que él pueda tener autocontrol. Entonces, ¿qué informe le darías tú al juez? ¿Será que porque en el informe que le vas a dar, que el psicólogo forense da, tiene que ir su punto de vista? ¿Será que esta persona está apta o la persona puede ser judicializada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? bueno, señor, yo diría que sí, porque, o sea, él puede que tenga, digamos, en ese instante mucha ira, mucha rabia, pero no puede atentar contra su esposa. Y digamos que eso es feminicidio, si no estoy mal. Y sí, lo condenaría. Bien, Dani diría que sí, o sea que él no tiene ningún trastorno psicológico que impida que cumpla su sentencia. Bien, ¿qué diría María? Mari, ¿tú qué dices? Señor, yo diría que fue que la ansiedad hizo a que la matara. Ujú. O sea, tú Ya que dirías, como, o sea, ya que como siempre tuvieron esos problemitas de los celos de ella, como duraron como usted dice, 2 años sin celarse, ya después ella otra vez volvió y subió como histérica, eso fastidia la verdad. Entonces él, para librarse de ella, la mató. Yo la verdad no estaría de acuerdo en eso, sino que yo la aconsejaría, le diera varios tips para que ella cambiara eso, pero no cogió fue la decisión de matarla. Yo sí lo culparía y lo ayudaría a salir de eso para que no lo volviera a hacer. listo, María. Hola, ¿Qué profe. piensas? Hola, Jesús. ¿Cómo vamos, Jesús? ¿Cómo estás? Un poco mejor, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Cuídate mucho, ¿oíste, Jesús? Sí, profe. Bueno, ahí vas cogiéndole ritmo a la clase. Wendy, ¿tú qué harías, Wendy? Ahora le doy la palabra a Yassi. Bueno, señor, yo voy a contar de acuerdo a lo que yo viví con mi papá. Ujú. La relación de mi papá empezó así como usted comentaba, al punto que mi papá llegó a matar a mi mamá. Entonces yo deducí que de pronto mi papá era un trastorno desde pequeño y por eso esa agresión hacia mi mamá. Y si él fuera llegado a un momento de matar a mi mamá, quizás yo pensaría que no lo hizo porque quizás fue un impulso. Yo digo que él de pronto ya lo había pensado todo, lo había planificado para llegar a ese momento. O sea, yo digo que no, él tendría la culpa de lo que pasó. Bien, pero ven acá, Wendy, tu mamá, eso es real lo que me planteaste, Sí, señor, eso pasó con mi papá. pero tu papá no le hizo daño a tu mamá. Tu mamá está No, porque en ese momento nosotros estábamos ahí y él no llegó a ese punto. Yo también quedé como la seño. Sí, yo quedé, pero sí, lo único que fue que no le hizo daño, digamos, porque estaban ustedes ahí, pero es una situación similar. ¿Tú dirías entonces, Wendy, que qué? Que, o sea, mi papá de pronto pensó todo, porque mi mamá salió, él planificó todo y bueno, de repente salió que le iba a matar, y bueno, Ok, o sea que tú dices que sí fue pensado. Lo del caso que yo dije, tú lo relacionas con tu caso, con tu papá, y tú dices que lo pensó. Listo, sí. bien, excelente, Wendy. Jesús, ibas a hablar para darle la palabra a Yassi.
Sí, profe, iba a hablar sobre, ya que están hablando de esto, un caso pues similar pasó aquí en San Onofre, de una Ujú. pareja por los celos. El man, el man planeó todo con el hermano Ujú. y lo hicieron una noche al frente de las niñas. O sea, plenamente la mujer falleció. Eh, al hermano, al cuñado lo cogieron preso y el hermano quedó libre. En ese caso, ¿tú consideras que son culpables o son inocentes? ¿Tú qué? Culpa, culpables, profe, Bien, ya que, ya que hubo un listo. homicidio y eso se presentó delante de las hijas de él mismo también. Imagínate. Son situaciones que se siguen presentando. Bueno, Jesús, gracias. Ok, profe. Yasser, ahora sí, te escuchamos. Señor, tenía todo estructurado, pero con lo que dijo Wendy, como que en un momento, como que, ¡puf! Me puse como en shock y como que, ¡puf! Se me cerró el cerebro. Yo también quedé así, no creas, oíste, que yo Yo tengo como que se me cerró, o sea, se me borró lo que tenía. Pero me gustó lo que dijo María, que sí, el joven culpable, porque si él en verdad quería a la muchacha, pero con los celos se descontrolaba, los dos podían buscar ayuda psicológica y no tenían que llegar a esos límites de golpes y hasta incluso de matarla. Entonces ahí sí veríamos que sería culpable, porque los dos podían buscar ayuda, incluso si él no quería nada, también buscar un poco de ayuda psicológica para, o sea, tratar de finalizar la relación y que cada uno cogiera su lado. Pero si querían volver a intentar con algunas terapias de pareja. muy bien, Yasser, bien. Rubén, ¿tú qué piensas, Rubén? Bueno, señor, yo pienso que, como dijo usted, primero hay que analizar, buscar testigos si en el caso lo hubo. Como psicólogo, lo primero que haría era buscar testigos, analizar a los testigos, si en el caso los hubo, pues, y si no los hubo, pues ya ahí sí tocaría hablar con el victimario, escuchar su punto de vista, porque llegó a hacer eso, pero en sí fue un homicidio y, ajá, como dijo Yasser, pudieron buscar solución, pudieron buscar ayuda y no lo hicieron. También cabe resaltar de que tenían tiempo de que no se daban peleas, discusiones ni nada, pero como la muchacha nuevamente volvió a sentir celos y Ujú. llegaron a ese punto, pues ahí tocaría analizar muchas cosas. Sí, Pienso de que es culpable del homicidio, sí, sí lo es, porque lo hizo, claro, claro que sí. pero, Bien, pero también hay que analizar por qué lo hizo y qué lo llevó a hacerlo. claro. En Muy este bien, caso, bueno, gracias. bien, Rubén, gracias. Excelente análisis. Bien, todos han hecho un buen trabajo. Vamos a seguir escuchando a Saray. Ari, ¿ibas a decir algo? Señor, no, lo que pasa es que ahora que Rubén estaba hablando me puse a pensar en otra opción. De pronto usted sabe que hay personas que dicen no, que se las hace, se las imagina. Entonces de pronto yo diría que esa también será otra opción de que el muchacho la haya matado. De pronto porque ya se enteró de que la muchacha le era infiel y, ajá, y él actuó de una manera como que de impulso y por eso fue que la mató. Digo yo acá que serían esas dos opciones, no sé. Puede ser, puede ser. Bueno, Saray y después Eva y José Daniel, que no ha participado. No, señor, yo como psicóloga forense
Pues investigaría bien en sí qué fue lo que pasó para después dar pues mi punto de vista y hablarlo en el juicio o lo que sea que se le vaya a hacer al culpable. Pues yo investigaría bien las razones, el por qué lo hizo, si en ese momento no pensó bien lo que estaba haciendo, que como actuó por impulso, así, sin pensarlo, pues investigaría por qué lo hizo, o sea, por qué hizo eso en sí. Después hablaría con él, porque ya una persona que haga eso, pues porque tiene problemas muy mentales, pero ya muy así como psicópata, digo yo, porque ¿a quién se le va a ocurrir matar a alguien que quiere o que ama? Digo yo, pues. Bueno, también. Pero recuerden que ellos tuvieron una pelea. Estaban peleando. Y señor, y para recordarle que la que empezó todo y empezó a agredir fue la muchacha y él se defendió. O sea, hay que analizar muy bien ahí. Esa partecita los abogados tienen ahí se acogen a algo. Sí, Bien. ahí se pegan a eso. Sí, Eva, quiero escucharte. Bueno, estaba esperando mi turno con ansias. Yo sabía Bueno, que no se estaba hablando sola, Eva, ya. sí, sí. Bueno, primero que todo, obviamente, parto de que en mi informe iniciaría, ¿verdad? Con el punto de que la mujer, la víctima en este caso, fue la que inició el pleito. Pero eso no excluye de la responsabilidad del agresor. Por lo tanto, de una u otra manera, él es culpable. Y de pronto el instinto animal que saca en ese momento no es en base a que tenga un problema mental como tal, porque eso es de pronto aprender a manejar la ira, que sí se puede dar, ¿verdad? Con digamos que con psicólogo, pero no lo excluye, no lo saca de su responsabilidad de un homicidio, porque es ya un punto muy alto, una cosa que de pronto le haya pegado, se haya defendido, de pronto pero la mató. O sea que no supo controlar su instinto animal, digámoslo de esa forma. Por lo tanto, en mi informe redactaría eso en base de que es culpable. ¿Por qué? Por no saber controlar su ira, ¿verdad? Y que es premeditado porque una persona normal, digámoslo de esa manera, para en el momento que sí, se me sacó la ira, porque a todos de una u otra manera, en algún momento de nuestra vida, pues en ira decimos algo, e incluso le pegamos a la pared, e incluso damos un golpe, pero no al extremo, ¿verdad? De matar a una persona. Entonces, en base a eso, para mí es culpable. Bien, bueno, mis amores, los felicito porque realmente han hecho un buen análisis. El caso que estamos planteando es muy común en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en nuestra familia. Mira que, Wendy, gracias por compartir nuestra historia y realmente la hemos vivido algunos, la han vivido ante situaciones familiares. A veces no llega al extremo de cobrar una vida de alguna de las dos personas, de las dos partes. En otro caso, solamente llega hasta la agresión física o golpe, como decía Eva. Miren, esta situación nosotros tenemos que tener claro de que venía un problema. Ya venía un problema. Sí, hay el psicólogo forense tiene que analizar desde cuándo se inició ese problema, cuáles eran los factores que originaban esos problemas en que cada uno tenía celos del otro, porque existe un trastorno psicológico que se llama la celotipia. Y la celotipia inicia cuando tú comienzas a prohibir y cuando tú comienzas a poner ciertas limitaciones. No te vistas así, no hagas esto, come de esta manera. Cuando tú ves que tu pareja está controlándote, hay una cosa que de pronto hay celos que pronto son como normales. Yo digo que ningún celo es normal. Hay unos que son como más manejables que otros que llegan a los extremos. Mira que la que
la situación, ella, en un acto de rabia, lo agredió él también. Pero eso no lo hace a él inocente, ni tampoco uno como psicólogo puede decir que es inimputable, o sea, que actuó, que él tiene un trastorno mental. Eso no, porque él no lo tenía. Él no tenía el trastorno mental. Él tenía que controlarse, tener autocontrol. Por lo menos, el psicólogo forense en su informe tiene que dejar claro que el trastorno mental, él no tenía un trastorno mental porque él ya no tenía eso, sino era ella. Aunque ella lo provocó, él tenía que autocontrolarse. Sí, puede tener traumas en su infancia, listo, pero él era consciente de lo que estaba pasando y él era consciente de lo que hizo. Entonces, eso a él no lo declara que él es inocente. Él tiene, sí, tiene grado de culpabilidad. Entonces, lo que se tiene que recomendar dentro del informe es que él dentro del centro penitenciario reciba ayuda psicológica para autocontrolar sus emociones, porque él tiene que aprender a controlar sus emociones. La que tenía el trastorno era ella, y ella fue la víctima, y él era consciente. Cuando la persona es consciente, dime, Eva. Y cabe destacar que una persona es encarcelada porque es una persona que puede hacer daño en la sociedad. Claro. Y él, si no podría controlar su ira, él tendría que ser encarcelado porque podría ser otra vez agresor a otra víctima solo porque él no sabe controlar su ira. Claro, sí, sí, que tiene que hacerlo, porque de pronto ya cuando es un trastorno psicológico, de pronto que la persona no es consciente, tiene que también ser, digamos, pagar la condena de diferentes maneras, pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Él lo que tenía que hacer era controlarse, dejarla sola, que se acalmara la situación y después y si ya no podía vivir con ella, tenían que separarse para evitar llegar a esos extremos. Pero miren lo que pasa con la parte legal. Hay abogados que tienen la inteligencia y puede decir que él se defendió, actuó bajo, esto se llama eso, sobre, ¿cómo que eso tiene un nombre? Ayúdenme, eso tiene un nombre. Propia. Por defensa propia, porque ella lo estaba agrediendo a él. Eso puede, desde la parte legal, el abogado puede apegarse a eso. ¿Será? Señor. O sea, señor, y si se apega de pronto sí para defenderse, pero entonces ¿por qué le dio para matarla? Señor, si le detectan el trauma a la muchacha, ahí sí tiene un poco para defenderse, porque dicen que ella no estaba en sus 5 sentidos. Sí, si ella hubiese quedado viva. No, yo quiero responder allí, pero hay que estar en base de que también está el fundamento en las leyes de que obviamente la fuerza de una mujer no es la misma la de un hombre. Y él tenía muchas más posibilidades, ¿verdad?, de agredirla, de matarla que ella a él. Entonces eso es un punto también a favor de la víctima. Claro. Y si hubiese sido lo contrario, de que ella, o sea, que ella fue la que de pronto no es la víctima, sino la victimaria, en este caso asesina a su esposo, ella tiene un trastorno psicológico, ya ella tiene un trato diferente. Entonces también, porque la que tiene el trastorno psicológico es ella. Él de cierta manera hay una conciencia en él. Él es consciente de eso. Entonces, si el abogado dice que es por defensa propia, miren que ahí es donde la ley falla un poco. Entonces, él ya le dan puede pagar una pena hasta por cárcel porque él se defendió de la agresión, porque él era él o era ella. Entonces, miren la ley, pero ustedes como psicólogos forenses se tienen que enfatizar es en la parte emocional, en este caso de él, y él estaba consciente de que él hizo eso, o sea, él actuó bajo una conciencia, no era inconsciente. Entonces, esos son casos que a veces tienden a confundir mucho, pero uno tiene que tener la claridad. Y para poder tener un buen informe, yo voy mucho con Dani, hay que investigar todo desde raíz. Todo, todo, todo.
todo. Y si ella actuaba bajo unos celos, es porque ahí también había otra situación que él provocaba ciertas situaciones. Entonces, esa es una situación complicada. ¿Sí quedó claro, mis hijas? Mis hijos. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces tenemos que el psicólogo